Luego de tener un encuentro con Jesús, la enorme mayoría de los ya cristianos, el primer paso que suelen dar es buscar una comunidad de fe en la que establecerse. En la dinámica de una comunidad de fe se le ofrece a los nuevos convertidos discipulado, formación, cuidado pastoral, entre muchas otras cosas más fundamentales para el crecimiento del cristiano. Hay comunidades de fe que cumplen perfectamente con las características antes mencionadas, pero ¿qué sucede cuando la iglesia en la que estás, en vez de sentirte cuidado, libre y en paz, te sientes amenazado, cautivo y en continua ansiedad? Es el momento de preguntarnos, ¿será que estoy en lo que Lucas en el libro de los Hechos nos presenta como iglesia o estoy en una secta? ¿Cumple la iglesia en la que estás con el perfil de una secta? Y si es así, ¿cómo puedes salir de ahí? Para responder a esas preguntas damos comienzo a esta serie sobre las sectas y hoy te hablo acerca de las características de una secta para que en caso de que te encuentres en una, salgas de ahí corriendo. La iglesia cristiana es aquella que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó de entre los muertos y que en su sangre o sacrificio encontramos el perdón de nuestros pecados. Ahora, no todos los grupos religiosos que creen en esa verdad deben ser considerados iglesia, aunque lleven ese nombre, porque hay grupos que cumplen más con el perfil de una secta que con el perfil de la iglesia. Tienen una estructura piramidal. Hay un líder principal y un grupo de líderes que son intocables, como una especie de jerarquía. Su perfil es sumamente elitista, son inalcanzables, por lo que hacen creer a todos que servirle a ellos es un privilegio que no todos pueden tener. Jesús derribó todo esquema jerárquico dentro de la iglesia. Él dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En la iglesia, ninguno está por encima de su hermano, independientemente de la función que por gracia del Eterno nosotros podamos ejercer dentro del cuerpo de Cristo. Todos estamos en igualdad de condiciones. Somos pecadores que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Es por eso que el apóstol Pablo puede escribirle a la iglesia y decirle que nos sujetemos los unos a los otros y nos sometamos los unos a los otros, porque nadie es mayor que su hermano. Ellos creen tener una verdad absoluta la cual no puede ser cuestionada. Las muchas preguntas suelen ser mal percibidas y ante la falta de respuestas coherentes o bíblicas le hacen creer a los adeptos que están manifestando falta de fe, que el problema no es lo que se cuestiona, sino que se cuestione. Se espera que sus adeptos crean ciegamente. La Biblia nos presenta a Jesús como alguien abierto al diálogo, incluso al debate. Lo vemos manejarse de esta forma incluso desde que tenía tan solo 12 años de edad discutiendo con los doctores de la ley. Preguntar es evidencia de que se piensa, pero el fanatismo inhibe la razón. Entiendo que hay conceptos teológicos que superan lo que es nuestra mente finita y limitada, y estos conceptos los abrazamos por fe, pero una cosa es abrazar ciertos conceptos meramente por fe y otra cosa es decir que absolutamente todo hay que creerlo por fe sin buscarle la razón a las cosas o sin pensarlas demasiado, y que ciegamente tenemos que creerlo absolutamente todo. Esto es un insulto a nuestra inteligencia. Todos en una secta actúan y piensan igual. Hacen sentir como poco a quienes no lucen o hablan igual a ellos. Se muestran indiferentes con esas personas y les hacen sentir que no pertenecen. Estas víctimas terminan cediendo a esos comportamientos porque se resignan para tener aceptación social dentro de ese grupo. Es muy peligroso cuando en una comunidad de fe se exige a que todos pensemos, caminemos y hablemos de la misma forma, porque eso sería violentar la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad. Cuando hablamos de la uniformidad, estamos hablando de que todo sea exactamente
exactamente igual, pero cuando hablamos de la unidad estamos hablando de que independientemente de que no seamos iguales, hay un respeto y hay una coinonía entre nosotros. La iglesia fue llamada a caminar en unidad, no en uniformidad, porque en el cuerpo hay diversidad de miembros y la mano no se parece al pie, pero tanto el uno como el otro son necesarios para que el cuerpo pueda ser funcional. Todos los que somos iglesia no siempre tenemos que estar de acuerdo. Por supuesto, hay cosas fundamentales del cristianismo en las que todos debemos estar de acuerdo, que es que la divinidad de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, el perdón por medio de su sacrificio y cosas como estas que son fundamentales en las que todos coincidimos. Pero hay otras cosas en las que no coincidimos y no tenemos por qué coincidir. De hecho, la diversidad dentro del cuerpo es beneficioso para el evangelio y para la dispersión del mismo. Es común que aquellos que se unen a una secta terminen aislándose del mundo entero. Con el discurso de mantenerse separados o en santidad, comienzan a ganar terreno en la mente y corazón de los adeptos, convenciéndoles de que juntarse con los que no forman parte de la secta es igual a contaminarse. Son muchos los que una vez vienen a Cristo terminan alejándose de su familia inconversa por miedo a contaminarse. La verdad es que si nosotros como cristianos echamos a un lado a nuestra familia, estaríamos alejándonos de la imagen de aquel que es el fundamento de nuestra fe, Jesucristo. La idea y el perfil que Jesús nos mostró en todo su tiempo aquí en la tierra es que Él comía con pecadores, se sentó a hablar con las rameras, pero nunca fue partícipe del pecado que en la vida de estos pudiera haber. Nosotros podemos seguir formando parte de la vida de aquellos familiares o amistades que no le sirven al Señor sin necesariamente formar parte del pecado que estos pueden practicar. La pregunta es, si nos desconectamos de ellos por completo, entonces, ¿cómo podemos nosotros mostrarle el amor de Cristo y mostrarle la evidencia de un Dios real en nuestra vida? La manipulación es su mayor arma. Cuando cuestionas sus posturas, cuando desobedeces alguna norma, cuando comienzas a alejarte, su mayor arma siempre será la manipulación. Cuando cuestionas o muestras desacuerdo, tratan de hacerte sentir culpable. Su objetivo es convencerte de que son indispensables en tu vida, indispensables para llegar a Dios y crear en ti dependencia de ellos. Te manipulan para que des más dinero, te manipulan para que resistas a tu propio raciocinio, te manipulan para mantenerte cautivo de sus ideas. La verdad te confronta y te hace libre, no te oprime. Si donde estás te sientes oprimido, manipulado, no sientes paz en ese ambiente, corre por tu vida.